Bienvenidos al mundo del misterio, el enigmático espacio de los silencios. Esto es una mirada hacia el más allá. Mirada hacia el más allá, más allá, más allá. Quiero comenzar compartiendo con ustedes una historia verídica que titularemos La muñeca poseída de Tijuana. En cierta ocasión, un hombre llamado Felipe, oriundo de la ciudad fronteriza de Tijuana, trabajaba en el condado de San Diego, en California. Y un día de tantos, no importa cuándo, apasionado por la historia y las antigüedades, recorrió una venta de garage y posteriormente se trasladó hacia un swap meet o un mercado sobre ruedas. En el lugar había antigüedades, pinturas, juguetes antiguos, pero le llamó la atención una anciana que había tendido una lona en el suelo y vendía por lo menos de 5 a 7 productos, 7 cosas que estaba promocionando. Se le hizo extraño, pues todos los vendedores llevaban muchísimos productos, llenaban sus mesas con cajas, figuras, antigüedades, ropa, y aquella anciana tenía tan solo de 5 a 7 cosas, según narra el personaje central de nuestra historia, que llamaremos Felipe. Le llamó la atención la vendimia de aquella venerable abuela, pero sobre todo una muñeca particularmente extraña. Estaba ataviada a la usanza antigua, manos de porcelana, la cabeza o el rostro por lo menos de porcelana. Le llamaron poderosamente la atención. El resto del cuerpo era de trapo o de tela. Se veía claramente que era una muñeca antigua. Sin embargo, Felipe, al observar aquel objeto, también detectó que había algo que no concordaba. Y eso era unas botas para la lluvia. La muñeca tenía todos sus elementos de época. Era una muñeca de porcelana con un atuendo antiguo, quizá de principios del siglo XX. Lo que no concordaba, lo que no se ajustaba al tiempo, eran las botas de plástico que usaba aquella singular muñeca. Le preguntó su costo y la mujer le dijo que $5. Sin regatear, pagó el precio por ella, y ya cuando estaba marchándose, la anciana, aquella mujer de edad avanzada, le dijo: permítame, señor, quiero decirle algo.
esa muñeca que usted me acaba de comprar ha estado con mi familia durante generaciones enteras. Quiero pedirle encarecidamente que cuide de ella. Felipe no le dio importancia, le pareció raro, extraño, pero no le dio importancia y continuó su camino. De regreso a la ciudad fronteriza de Tijuana, llegó a su casa. Él vivía en la colonia Altamira, muy cerca del centro de la ciudad tijuanense. En cuanto entró la muñeca a su casa, la colocó en un estante, en un librero. Empezaron a acontecer cosas curiosas, por no decir raras, o quizá paranormales. Resulta que Felipe, aquel buscador de antigüedades, aquel apasionado por lo esotérico, se había metido en una maraña de enigmas al comprar aquella muñeca de trapo. A partir de que la muñeca había entrado a su hogar, no podía descansar. Sus sueños eran perturbados por un calor insoportable, a pesar de que la ciudad de Tijuana no estaba en la temporada de calor. Una noche, de esas tantas, lleno de bochorno, se levantó, quiso despertar a su esposa, pero ésta ni siquiera se inmutó. Cuando quiso salir para echarse un poco de agua en el rostro y soportar aquellos tremendos calores, al poner sus pies descalzos sobre el suelo, sintió quemarse como si fuera una plancha al rojo vivo. Observó aquella habitación y sintió, o creía, que el piso estaba ardiendo. Se recostó nuevamente, pero su mente ya estaba perturbada. No sabía si era una alucinación o qué estaba aconteciendo, o un sueño casi paranormal. Al paso de los días, los acontecimientos seguían extrañando los momentos cotidianos. Cosas raras sucedían día con día. Ató cabos y pensó que quizá era aquella muñeca extraña, pues siempre aparecía en un lugar diferente. La volvían a poner en el estante, en el librero, y al día siguiente ya estaba en el sofá o en la cocina. Felipe empezó a llenarse de temor y llamó a una de sus hermanas que vivía en la ciudad de Tijuana. Le preguntó qué podía hacer, que se había empezado a sentir mal y solo habían pasado 3 días de aquella compra diabólica. Su hermana le dijo que le trajera la muñeca en cuestión. Tomó las llaves de su carro, echó la muñeca de porcelana en un costal, amarró fuertemente el costal y se dirigió hacia donde estaba su hermana. Le platicó lo que había estado viviendo esos días y que hoy estamos compartiendo con ustedes. Abrió el costal y le mostró la muñeca. En ese instante, en ese preciso momento, la hermana sintió que se le paralizaba las entrañas. Sintió un golpe en la boca del estómago y le dijo: esa muñeca está poseída. Ya con cierta incertidumbre que acechaba sus mentes y sus pensamientos, decidieron volverla a encerrar en aquel costal. Entre tanto,
Llegaron del trabajo el hijo de la hermana y el esposo. La hermana de Felipe le pidió al esposo y al hijo que quemaran a aquella muñeca dentro de su costal. Cuando le narraron el caso al esposo, el esposo, apático, quizá escéptico, no le dio importancia. Sin embargo, por respeto quiso cumplir la petición de su esposa, hermana de Felipe. Llevaron el costal junto con el hijo a las faldas de la colonia. Era la colonia Buenos Aires Norte, que en ese tiempo tenía apenas unas cuantas casas. Las calles eran de tierra y había un barranco a las orillas. Se subieron al coche, se subieron al automóvil y llevaron aquel bulto macabro. Cuando llegaron a la orilla, casi el barranco, el esposo siempre llevaba una garrafa o un recipiente con gasolina por cualquiera de las emergencias o premuras en las vialidades de Tijuana. Cuando descendieron del carro, el hijo ya llevaba el costal con la muñeca en cuestión. La pusieron en la tierra, en un lote baldío, casi el barranco, al borde del barranco. Le echaron la gasolina y cuando el hijo encendió el cerillo, en ese preciso momento, en ese instante, empezó a llover. Una lluvia copiosa. Le pareció bastante extraño, pues el día estaba claro y el cielo despejado. Volvió a tomar otro cerillo, pero ya ninguno encendió. En una emergencia, encendió el último que pudo, lo lanzó, prendió ligeramente la bolsa de plástico que estaba envolviendo el costal, pero se apagó casi al instante con la copiosa lluvia que se precipitaba de un cielo extraño, encapotado de densos nubarrones que habían aparecido casi instantáneamente. Dejaron a la muñeca en el lote baldío. Con el rostro desencajado, el esposo de la hermana de Felipe estaba ya con cierto temor, casi creyendo aquella historia aterradora. Se subieron y regresaron a la casa. Cuando entraron, inmediatamente, como si fueran presa de una premonición extraña, Felipe le preguntó, y también la hermana le preguntó al esposo qué había sucedido. El hijo, como el padre, dijeron que no se había podido quemar la muñeca, que había llovido muy fuerte. Entonces Felipe le dijo, ¿pero cuál lluvia si el cielo está despejado? Pues allá estaba lloviendo, dijo el hijo. Y curiosamente, la muñeca llevaba ya las botas para caminar en la lluvia. ¿Qué extraños acontecimientos ocurrieron? ¿De dónde venía? ¿O cómo había experimentado los encantamientos? ¿O quizá era poseída por alguna entidad demoníaca? ¿Cómo saberlo? Pues los misterios siguen ahí, en las colonias del oriente de la ciudad de Tijuana y en la misma colonia de Altamira. Tijuana, una cuna de misterios y leyendas. Esta es una de ellas, la muñeca poseída de Tijuana.